Bienvenidos a una nueva jornada de los coloquios desde la UNI. Reciban ustedes el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chaunaba, así como del doctor Víctor Caicedo Bustamante, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos, quienes habla Guillermo Ruiz de Vara, a cargo de los coloquios desde la UNI, compartiendo experiencias y viendo cómo se inserta la tecnología, dándole prioridad al sector educación, pero induciendo a la población en general a la adopción de las tecnologías de la información. El día de hoy, con una pregunta de especial importancia y trascendencia en el ámbito productivo de todos los países. ¿Cuántos gerentes de seguridad digital necesita el país? En la ocasión, el día de hoy, recordarles que los temas de seguridad digital se incluyen como parte del concepto de seguridad general, pero tienen un espacio muy particular en lo que ahora es la sociedad digital. Y cuando estamos a 5 años de iniciarse la quinta revolución industrial, el proceso de adopción adquiere una especial importancia. Vamos a tomar un concepto muy simple para hacer las cosas bien desde el principio. En relación a la seguridad digital, recordar algunos conceptos que permanentemente cuando tratamos estos temas son tomados en cuenta a efecto de diferenciar los conceptos de ciberseguridad, de seguridad de la información y también el que comprende la seguridad digital. Cada caso, cada tema es un espacio específico y si bien coinciden, se desempeñan en un ambiente similar, cada uno de estos aspectos tiene su propio espacio, su propia atención y sus propios componentes. Entonces, para hablar del tema y poder desarrollarlo con precisión, hemos convocado a un experto en seguridad digital que nos acompaña cada vez que tratamos de estos temas. Es seguramente uno de los referentes más importantes en la región, el magíster Arturo Simis López. Él es un docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, graduado como ingeniero por la Universidad Nacional de Ingeniería, con un MBA por la Universidad de Rioja, España, y un diplomado en seguridad informática en el Tecnológico de Monterrey. Diversos estudios en los Estados Unidos, en la Singular University, ha actuado como jefe de seguridad de información en importantes bancos, Interbank, BBVA, ha sido jefe corporativo de seguridad de la información del grupo ACP, ha estado también en BizAnet como su gerente de seguridad de información. Y así, en distintas instituciones, incluyendo el Banco Pichincha, incluyendo la banca electrónica, donde se ha hecho él un experto, y además es director del Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad Nacional de Ingeniería, actúa como gerente de startup en la misma universidad, como sponsor de equipos de programación competitiva y equipos de ciberseguridad, es director de Look Business Consultant, consultoría especializada en negocios, riesgos no financieros y ciberseguridad, y actualmente es director de la Maestría de Gobierno y Gestión de la Seguridad Digital en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Una oferta académica única de su género en el país. Veamos el tema y partamos de esta interrogante. ¿Por qué cuantificar la presencia de profesionales en seguridad digital? Pero esta es una pregunta que la vamos a ir desarrollando paso a paso, buscando respuestas, analizando antecedentes, y entonces empezaremos por esta consulta que alcanzaremos ya directamente al magíster Simish en tanto él alcanza su saludo a la sala y nos ayuda a buscar las respuestas por qué es importante atender la seguridad digital. Bienvenido, adelante magíster. Gracias, Guillermo, gracias a los que nos acompañan en esta sesión. Y bueno, vamos a tratar de poder compartir algo, no solamente el número, sino el perfil que esperamos de una persona que lidere la seguridad digital
en el país, ¿no? Creo, o en las organizaciones del Estado y privadas de nuestro país, sobre todo porque mucho se habla de la parte técnica, se habla de la parte normativa, pero parece que estuvieran un poco desintegrados y por eso la maestría busca tratar de, obviamente, cerrar esa brecha que vemos actualmente en la formación de los profesionales. Entonces, hay una integración que debe entenderse, adoptarse por las empresas. Para que esto ocurra, tendríamos que hacer la siguiente consulta. ¿Y qué calidad profesional habrá de tenerse en cuenta para ese profesional que asume la seguridad digital de una institución? Claro, digámoslo así, cuando comenzamos con la seguridad de información, ¿no? La seguridad de información al final trata de proteger un flujo de información que pasa por los siguientes agentes, ¿no? Pasa por las personas, pasa que obviamente trabajan esa información a través de procesos, pasa por los ambientes físicos, porque al final una PC, un servidor, está en un ambiente físico, toma está en un ambiente físico y tenemos que obviamente, cuando por ejemplo sacamos copia de respaldo de nuestra PC o de nuestra laptop o de los servidores, esa copia de respaldo, o una vez es la copia física, la tenemos que guardar en un lugar físico, ¿no? Entonces obviamente hay temas ahí de información que pasan por proveedores, que ahora muchos de los servicios de terceros se usan por algo tan sencillo como cuando nos entregan cuando nos entregan el delivery de algún producto que compramos, ¿no? Generalmente aparecen ahí proveedores, y lo hacemos por tecnología, ¿no? Y ahí donde entran los temas digitales que tenemos que entrar, ¿no? Perdón, que ya tenemos que trabajar. Los temas digitales, ¿no? Y obviamente esos temas digitales tienen cuatro elementos, ¿no? Obviamente lo que es el darle la tranquilidad a los usuarios, a las personas cuando usan los productos y servicios en el mundo digital, ¿no? Pues es una perspectiva. La otra es, obviamente, la forma como desarrollamos y operamos los productos y servicios en el mundo digital, y obviamente tiene que ver más con el riesgo tecnológico. La seguridad informática y dentro de ella la ciberseguridad, que es la protección del ciberespacio, ¿no? Entonces, esos cuatro componentes tenemos que incluirlos cuando hablamos de un profesional, que obviamente tenga que ver los cuatro aspectos, ¿no? A la fecha, estemos teniendo tenemos profesionales que básicamente se están encontrando a ver la ciberseguridad, que obviamente tratan de gestionarla como tal, pero solamente la ciberseguridad, que obviamente es la protección del ciberespacio, porque eso es la ciberseguridad y ustedes pueden buscar definiciones, no las definiciones que cualquier persona hace, sino pueden hablar lo que dice, por ejemplo, la ISO, ¿no? ISO o que dice NIS, que obviamente dice la ciberseguridad, por lo tanto el ciberespacio. Entonces, cuando hablamos de muchos de ciberseguridad, están hablando solamente de la protección del ciberespacio, ¿no? Y cuando hablamos de seguridad de información, aún estamos hablando de muchos temas, considerando un poco que la tecnología es una caja negra, ¿no? Entonces nosotros tratamos de vincular todos esos aspectos, ¿no? Y obviamente ese concepto de vinculación, donde hablamos del riesgo tecnológico, de lo que pasa con los usuarios y clientes al uso de las tecnologías, y obviamente la propia ciberseguridad es lo que obviamente forma la seguridad digital, ¿no? Y esos son los aspectos que deberían formar parte del conocimiento de los profesionales en un reto donde la transformación digital vino para quedarse, de repente con una velocidad diferente, ¿no? Pero vino para quedarse, ¿no? Y donde las nuevas tecnologías, donde de todas maneras hay un interés de las empresas en mayor o menor magnitud de usar tecnologías avanzadas, ¿no? Como ahorita existe la expectativa de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esos elementos son necesarios para lograr, esos elementos que les he mencionado son importantes para que podamos realmente ser un elemento que permita asegurar que la transformación digital permite un crecimiento saludable de las empresas. Entonces surge una consulta adicional sobre este particular, porque al hablar de la calidad profesional hablamos en esencia del perfil, pero estos profesionales deben lograr la confianza digital en las instituciones. En esta correlación, ¿qué anotaciones alcanzaría sobre este particular, Magíster?
Bueno, lo que siempre se ha hablado, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ser claros de cómo se hacen negocios ahora en la era digital. Y al hablar de esos negocios en la era digital, saber cómo se hacen negocios en la era digital, obviamente identificar los riesgos, que son riesgos muchas veces estratégicos, ¿no? Por ejemplo, muchos seguramente ustedes han escuchado que dicen, bueno, ahora tenemos una gran oportunidad de poder, de que gracias a la tecnología, algunas fronteras organizacionales y de algunos sectores industriales se han reducido y por lo tanto una empresa que, que vendía unos servicios A ahora podría meterse en otro sector industrial. Sí, sí es posible, pero también es cierto que ese sector industrial se podría meter en el sector donde nosotros operamos, ¿no? Y esa coyuntura nos hablar del riesgo estratégico cuando tomamos decisiones de negocio en el mundo digital, ¿no? Sí, tenemos que acompañar al negocio en que evalúe bien sus riesgos estratégicos al mundo digital. Yo he visto empresas que, o sea, obviamente no se habla mucho del tema y aunque ya salieron algunas, algunos artículos de empresas que han perdido 20 o 25% de participación en su negocio por tomar decisiones inadecuadas relacionadas a los negocios en el mundo digital, ¿no? ¿No? Porque al haber tomado esa decisión, lograron que otras empresas pudieran meterse, pudieran afectar el dominio de mercado de estas empresas, han perdido 20 o 25% de participación, ¿no? Entonces, hay casos de ese tipo, pero también después están los casos a la hora de definir el proyecto, el caso de negocio, la ejecución del proyecto y la operación del proyecto, ¿no? Y todos esos elementos involucran obviamente revisar el tema de una manera holística y también tener claro de que va a ser el que dé malas noticias, ¿no? Va a ser el que dé malas noticias, ¿no? Mm. ¿Ok? A ver, Y eso requiere también de mucha resiliencia porque tal vez puedan considerar que esa posición los ponga como un tema de stop en el negocio. ah, a ver, ante la pregunta ¿por qué cuantificar la presencia de profesionales en seguridad digital? El magíster Simish nos acaba de dar una serie de conceptos que ilustran la circunstancia de las empresas el día de hoy. La frase sistema de negocios en la sociedad digital, la frase complementaria, ya nos permiten avisorar lo que se avecina. Y surge entonces esta nueva pregunta. ¿Por qué profesionales en seguridad digital? Algo que en proyectos de tecnología siempre se tiene en cuenta es el alcance. Entonces, ya tenemos razones para comprender la necesidad de los profesionales en seguridad digital y observamos que en el escenario de la sociedad digital y los sistemas de negocios están presentes en las empresas, en el gobierno, también en todos. Entonces, ¿cuál es el alcance para ciertas empresas, solo el gobierno o por qué todos? ¿O es holístico? Lo mencionó ya. Insisto, el alcance de esto, Magister Simish, por favor. Eh, a ver, como le digo, ahora si todo es digital, tenemos que estar en todas las etapas del proceso del tema, desde la concepción de la oportunidad de negocio digital hasta la operación hasta la operación y de repente la culminación del negocio digital, la culminación del negocio digital, ¿no? Entonces, otro tema que me había olvidado es, oye, ¿qué pasa si cerramos el negocio digital? Hay data que hemos generado, ¿no? Producto de ese negocio digital. ¿Cómo hacemos? Y de repente la hemos manejado con un proveedor, ¿no? O de repente está en la nube. ¿Cómo hacemos para decir, bueno, he cerrado este negocio digital y los activos que están en ese negocio digital también los voy a dar de baja? Pero la data, obviamente hay que tratar de retirarla de donde no está, donde ya no debe estar, para obviamente evitarnos problemas, ¿no? Entonces, el alcance involucra desde la concepción de esta oportunidad de negocio digital, tanto eh, como para generar ingresos, a vender nuevos servicios a los clientes o para mejorar la estructura de costo dentro de la empresa, hasta la operación y el cierre de este tema, ¿no? Y por lo tanto, es una concesión.
que no solamente es proteger los activos del ciberespacio, que es el alcance de la ciberseguridad, ¿no? Un gran problema que tenemos es que muchos le están poniendo a la ciberseguridad un alcance que no tiene, que no tiene. La ciberseguridad es proteger los activos del ciberespacio. Sin negar su importancia, eso es. Pero los elementos relacionados, por ejemplo, fraude digital, es un tema que requiere ser manejado, ¿no? ¿Sí? Y eso no solamente se da dentro en el mundo de Internet, sino se da dentro de las empresas, ¿no? Eh, entonces, es el tema ya no, o sea, la ciberseguridad no entra a ver la concepción del negocio digital, y eso es algo que tiene que ver la seguridad digital, ¿no? El caso de negocio relacionado con esta oportunidad social, para eso también necesitamos este tipo de profesionales, ¿no? Es un profesional que, como le digo, eh, tiene unas características que, por tanto, tiene que conocer el negocio, sobre todo tiene que conocer de cómo los negocios se están transformando producto de esta oportunidad digital y saber identificar riesgos ahí, ¿no? ¿Ok? En el caso de negocio, en el proyecto, ¿ok? Tienes que tener claro los procesos con los cuales se generan los procesos de la transformación digital, sea desde un design thinking hasta un lean startup, hasta eh, obviamente los métodos bajo Scrum, Kanban, Stream Programming, o entre otros, y obviamente los esquemas de cascada tradicionales, eh, y sus variantes como el iterativo incremental o el Lean Software Management, ¿no? Entonces, y obviamente ver los aspectos tecnológicos también, ¿no? ¿No? No entrando de repente a operar esas medidas, que generalmente están dentro del mundo de ciberseguridad, pero sí ver un poco la arquitectura que va a soportar este negocio digital, ¿no? La arquitectura digital de este negocio digital, disculpe, ahí no baja la redundancia, y tratar de identificar cuáles son los riesgos en ese nivel. Pues es un tema, y todo eso tiene que estar integrado en una visión holística, ¿no? Que permita al final darle, darle la tranquilidad al negocio y a sus stakeholders, entre ellos los clientes y los reguladores, de que esta solución no va a generar problemas, ¿no? El tema no es pensar solamente en la configuración del firewall, ¿no? Que es una actividad que tiene también sus elementos de gestión a través de la ciberseguridad y que son necesarios, sino, como le digo, un end-to-end, ¿no? Para apoyar un crecimiento saludable, y disculpe que redunde en la punto, de las oportunidades que da la transformación digital. Ujú. Entonces, equipamiento, infraestructura son componentes, pero no son el todo de la seguridad digital, sino parte de ella. Ahora bien, entonces, si ya tenemos el alcance, surge la siguiente consulta. ¿Por qué profesionales en seguridad digital y en materia de seguridad digital? ¿Cuál es el impacto? Ya se trate de empresas o gobierno o en el ciudadano. Esta es la siguiente consulta, Magíster. Por favor, su opinión. Bueno, obviamente las empresas son empresas que obviamente, como es natural, buscan mejorar su rentabilidad, ¿no? Y por lo tanto, a través de la transformación digital en la reducción del costo o en el incremento de ingresos, el- que podrían ser objetivos de ese proceso, la idea es que el responsable en seguridad digital, con las técnicas que se les enseña, pueda obviamente asegurar que esos objetivos se logren, ¿no? A través de los diversos proyectos que se establezcan. El gobierno obviamente tiene que ser competitivo, ¿no? Un gobierno, un Estado tiene que ser competitivo, ¿no? Tiene que ser, como dicen, fuerte. O sea, dicen, no debe ser muy grande, ¿no? Pero ser competente a la vez, ¿no? Y eso involucra mucha eficiencia. Y la transformación digital apoya mucho esa eficiencia, y por lo tanto tenemos que tratar de asegurar de que esos criterios de eficiencia se alcancen, ¿no? ¿No? ¿Cómo lograr, pues, cumplir con las demandas de los ciudadanos sin, de manera
optimizando adecuadamente los recursos que se les da para eso, ¿no? ¿No? Porque creo que esa es la demanda de todos los ciudadanos que pagamos impuestos, ¿no? Que nos den un buen servicio, pero que a la vez se gaste lo que se debe de gastar, ¿no? No exagerar, ¿no? Y creo que tenemos un poco de... Ujú. A ver, creo que hay algo de latencia con la señal. Creo que es buen momento para anunciar en todo caso el siguiente slide, porque siempre en la pregunta, ¿cuántos profesionales en seguridad digital se necesitan? Creo que ya nos vamos aproximando a partir de los antecedentes a los números, pero detengámonos un momento en algo que creo es sumamente importante. Acaba de decirnos el magíster Simish que por un lado está lo que puede ocurrir con el gobierno o lo que acontece en el sector empresarial y también la atención al ciudadano. Entonces, e- establezcamos dos espacios de particular interés. Por un lado, lo que es gobierno, y allí ofreceremos una nueva pregunta porque las competencias tendrían que definirse muy en particular para lo que es gobierno. Entonces, ¿cuáles serían las competencias del profesional en seguridad digital en el caso de gobierno? Magíster Simish, por favor. Creo que el tema de poder conocer cómo es el funcionamiento del Estado y cómo la transformación digital puede lograr una eficiencia del Estado resulta importante, ¿no? ¿Sí? Y de ahí obviamente pide las propias técnicas obviamente, del análisis de riesgo, de los marcos de control, de los procesos, ¿no? Que permiten obviamente poder identificar los riesgos o establecer los controles para estos temas, ¿no? Pero clave es conocer cómo la transformación digital eh, puede hacer un efecto un impacto favorable a los gobiernos y obviamente con eso identificar cuáles son los riesgos que impedirían lograr ese objetivo, ¿no? Creo que eso es relevante, ¿no? Y obviamente, como le digo, están esas técnicas, pero también, como le digo, necesitamos, como le digo, mucha resiliencia del profesional de seguridad digital. Va a dar malas noticias. Él va a dar malas noticias, ¿no? Y sabe de que es su labor. Su labor es identificar riesgos, ¿no? Su labor es identificar riesgos, ¿no? ¿Ok? Y eso involucra tener una preparación. Algunas veces creo que un gran error que se comete es cuando hace taller de evaluación de riesgo, decir, oye, ¿cuáles son los riesgos lo identifica el negocio? Las personas del negocio son especialistas en hacer negocio, no en identificar riesgos, ¿ok? Entonces la idea es que el Exacto. seguridad digital identifique los riesgos, convenza a las unidades de negocio que esos riesgos son importantes para el negocio para que él los acepte y pueda establecer las medidas de mitigación, ¿no? ¿De acuerdo? Pues el área de negocio es una empresa que es un señor muy competente que sabe generar ingresos. En el Estado es una persona muy competente que sabe cómo manejarse dentro de la administración pública, ¿no? Pero no es especialidad identificar riesgos, ¿no? Entonces, entonces, por eso ese rol tiene que también ser asumido por el digital. Y es lo mismo que ocurre en las empresas. Las personas que hacen negocio, ¿no? Saben hacer su negocio, pero no saben identificar los riesgos, menos en la seguridad digital, porque es un tema en el cual ellos son usuarios de los sistemas. Ellos no saben cómo funcionan los sistemas. Ellos saben para qué lo usan y qué resultados esperan de ellos. Pero todos los componentes que son necesarios para generar esas expectativas, esos objetivos de negocio, de tal manera que esa oportunidad digital que habilita el negocio se puede alcanzar, tiene riesgos a nivel de muchos detalles que no es especialidad de las áreas de negocio. Entonces, es importante que nosotros conozcamos bien de los negocios, conozcamos bien de las arquitecturas, ¿ok? Conozcamos bien nuestras técnicas que obviamente para la evaluación de riesgo, el inventario de activos, ¿no? Los elementos de la arquitectura, de las tecnologías sobre las cuales trabajar y de una manera, como le digo, integrada de los procesos que se usan para poder desarrollar y operar esas tecnologías, ¿no? De cuáles son las relaciones con los proveedores que van a brindar estos servicios y, como digo, unir todas esas piezas de rompecabezas
para, eh, para poder identificar los riesgos, para poder Mm. identificar esos riesgos y plantear el negocio de esos riesgos, ¿no? Con una claridad que permita al negocio poder establecer las medidas de mitigación correspondientes, ¿no? Cuando no tenemos ese conocimiento, es probable que no convenzamos al negocio de esos riesgos y por lo tanto él dice, vamos, no, con lo que tú me cuentas no veo un riesgo, ¿no? Y claro, ese es el tema, ¿no? Por decir, oye, y otro tema que también es conductual. Una persona que genera ingresos, que lidera proyectos, de por sí tiene un perfil que es una persona que es amante al riesgo. Y las personas que están en el mundo de control interno, llámese las áreas de auditoría, no es una crítica, es una persona que es adverso al riesgo. Y el de seguridad digital tiene que ponerse al medio, tiene que ser tiene que tratar de, siendo un poquito, no ser amante al riesgo, pero no ser adverso al riesgo, ¿no? A la vez. Y eso lo va a lograr con las técnicas y metodologías que justo le he mencionado, ¿no? ¿No? Él tiene que ponerse al medio, ¿no? ¿De acuerdo? Creo que neutral al riesgo sería poco conveniente el término. Creo que debe ser menos adverso al riesgo que las áreas de auditoría, ¿no? Pero obviamente tratando de enlazar al negocio para hacerlo, porque si no, como le digo, esa persona del negocio es amante al riesgo y por lo tanto su apetito al riesgo es mucho menor que el que pueden tener las otras áreas, ¿no? Mm. Y eso Entonces, involucra que con las técnicas que les he mencionado permita convencer a estos ejecutivos de considerar esos riesgos para la toma de decisiones y para la mitigación de los riesgos de acuerdo a lo que corresponda. permítame hacer una analogía. Director de orquesta tiene que ser bueno, tiene que dominar las características de cada instrumento, de las sintonías, de las sinfonías, en fin, es un director de técnicas, pero que se desempeña a escala de gerencia, un generador de previsiones y un articulador de toda la orquesta para que los riesgos se minimicen. Eso significaría que si en el gobierno se hace esto, y en el caso de las empresas, para ir haciendo algunas identificaciones, ¿para qué roles comprendería esto, Magíster? En realidad es como, ahora que estamos yendo al fútbol, es como un Busquets, ¿no? Que no, que tiene que estar en el medio campo quitando la pelota, pero que te la entrega como si fuera casi un 10, ¿no? Ese es un poco el perfil que requerimos, ¿no? ¿No? No es un defensa que solamente rechaza la pelota, ¿no? No, que sepa recoger la pelota, que sepa quitar la pelota y la pueda entregar rápidamente para el ataque. Y que sepa, obviamente, inclusive cambiar el ritmo, ¿no? Hay un momento que de repente hay que, digamos así, enfriar el partido y un momento hay que cambiar el ritmo. A eso debería llegar el profesional de seguridad digital, ¿no? ¿Para qué roles? En realidad son, estos roles eh, van a estar generalmente en las áreas que se llama de gestión, de riesgo, de gestión una parte, de riesgos en otra. eh, en las áreas de gobierno y gestión de TI creo que también van a estar muy, muy metidos, eh, tratando de básicamente ver dónde, qué puede ocurrir para que los objetivos de negocio no se cumplan, ¿no? Pero también va a estar integrado, obviamente, con las áreas de ciberseguridad, porque necesita tener un enfoque holístico para poder manejar el tema. Eh, entonces yo lo veo en las áreas de gobierno y gestión de TI, en las áreas de riesgos, en las famosas áreas como le digo, de gestión que puedan estar metidas también, llámese calidad, proyectos, ¿no? Deberíamos tener estas capacidades
y las mismas áreas técnicas, ¿no? Que formen parte de las cédulas, ¿no? Pero que sepan cómo su rol, que de repente en este caso podría ser muy técnico, está integrado a toda una estrategia de, de lograr tener un nivel de riesgo razonable, ¿no? Un nivel de riesgo razonable. Eh, y ese nivel de riesgo razonable se requiere de un conjunto de controles mínimos, ¿no? Entonces, y ahí hay un otro tema que la seguridad digital también promueve, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes equipan su casa, hay un conjunto de controles mínimos que van a poner. Obviamente ponen las puertas en el exterior, ¿no? Y seguramente las ventanas del exterior también seguramente las refuerzan, ¿no? No van a dejar las puertas, no van a dejar las puertas sin vidrios, ¿no? ¿Ok? Entonces, algunas veces, digo, oye, ¿qué es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo razonable? El riesgo razonable es que después de poner los controles mínimos, que en el caso de su casa son necesarios, ustedes vean si a pesar de esos controles mínimos, ese riesgo es razonable. Porque de repente en esa zona requieres poner mayores controles, como decir, y siguiendo con el parafraseo de la casa, ponerle cantol, poner cerco eléctrico, contratar a una empresa como hay algunos servicios para que monitoree con cámaras los exteriores, algunas zonas interiores de su casa, ¿no? Entonces, y ahí recién llegan al riesgo razonable. El riesgo razonable no es decir tengo cero controles. El riesgo razonable en el mundo de seguridad digital, tengo que poner una línea de controles mínimos y sobre eso ver si eso es razonable para para el problema que estoy enfrentando o la oportunidad de negocio que estamos trabajando, ¿no? Para adicionar un conjunto de controles, para adicionar un conjunto de controles, como le digo, adicionales a los controles mínimos, ¿no? Pues, Ah. y no es decir, bueno, apetito al riesgo, no, no. Se ha efectuado un análisis de escenario y un conjunto de antecedentes para ir precisando la cuantificación de profesionales en materia de seguridad digital. De manera que luego de esta descripción hecha por el Magister Simish, eh, encontramos que hay roles que además hay algunas precisiones respecto de la actividad gerencial, de las técnicas de los desarrolladores de software, también de la conectividad de los operadores de redes. En estos tres espacios, Magister Simis, gerencia, eh, desarrolladores de software, operadores de redes, entiendo que todos son importantes, pero eh, ¿qué priorizaría para garantizar la gestión de una institución en materia de seguridad digital? Su micrófono. ¿Me ayuda a permitir, por favor, al Magister Simish? Listo, gracias. Oh, Creo ok, que nos vamos gracias. a pedir, por favor, a la mesa de ayuda que tanto solamente Guillermo y quien habla podamos tener el acceso, dada este incidente. Muchas gracias. Disculpa, Guillermo, justo como estaba coordinando, no pude tomar seguimiento a tu pregunta. Ya. Mencioné que ya se efectuó un análisis de escenario, que hemos previsto también roles diversos, pero en estos roles hay gerencia, hay desarrolladores de software, los que están encargados de las técnicas y otros que están encargados de la conectividad de las operaciones de redes. Todos son importantes, pero para Ujú. asegurar la gestión de seguridad digital, entonces, desde el lado de la gerencia, ¿qué se priorizaría? A ver, según McKinsey hablaba de un tema muy importante, ¿no? Y eso también tiene que ver con con la reflexión que yo hacía respecto a los riesgos, ¿no? Que igual tenía que manejarse un conjunto de controles mínimos y impedir tu evaluación de riesgos, ¿no? McKinsey decía de que cuando se hace una estrategia de seguridad de información, es un documento del 2019, ustedes lo pueden encontrar también en internet,
Lo primero que hay que mejorar es la postura de control. Primero hay que mejorar la postura de control. Creo que esa es la base, ¿no? Conjuntamente con una actividad de sensibilización a todo nivel, ¿no? Entonces, y esto involucra obviamente tres elementos. Obviamente, política, gobierno, roles y responsabilidades y un plan inicial de controles, ¿no? Que puede ser implementar controles adicionales a los que la empresa ya existe o mejorar la eficiencia de los controles que en ese momento ya existía en la empresa, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Conjuntamente con la sensibilización, ¿no? Eh, y eso es un cambio, y aunque no crean, lo más complicado dentro de esos cuatro es la gestión del cambio, la cultura, la gestión del cambio. Porque le estás pidiendo a personas que tomen, que hagan controles, que cumplan controles que ellos, para ellos, no entienden, ellos creen que es un acceso, ¿no? Eh, por ejemplo, recuerdo que en una empresa eh, decidieron, decidieron, ¿sabes qué? Voy a activar Facebook Live para mis trabajadores, ¿no? Y obviamente, como en ese momento de la pandemia, sí, la mayoría trabajaba, estaba fuera en sus casas, obviamente podía ver Facebook Live, ¿no? Pero las personas que en ese momento estaban en turno, estaban trabajando en la empresa, decían, no tengo acceso a Facebook Live. Y sí, pues, porque la empresa no había definido una política para abrir el Facebook Live. Y esa política involucraba, obviamente, hacer medidas de protección, ¿no? Entonces, esos elementos de gestión de cambio son vitales, pero no podemos pensar en que estos van a ser, se deben de manejar de manera separada. En un momento donde hablamos de agilidad, tenemos que decir, bueno, vamos a hacer un proyecto donde vamos a meter un esfuerzo de 20% pero no puede decir de gestión del cambio, ¿no? A la vez, ¿no? Tiene que ser todo un conjunto de medidas que están engranadas, ¿no? Bueno, hay que hacer gestión del cambio, sí, pero gestión del cambio es en paralelo con todas las medidas que se tienen que hacer para tratar de mejorar la postura de seguridad digital de la empresa, ¿no? ¿No? Y esto creo que es lo más importante, pero que lamentablemente no, al ser importante, no podemos ponerlo, vamos a hacer primero esto y hacer lo otro. No, tenemos que detonar eso que les digo, actualizar políticas, gobierno, roles y responsabilidades, una línea base de controles, ¿no? Y en paralelo, la gestión del cambio, ¿no? La gestión del cambio, ¿no? Porque eso va a determinar con qué velocidad se van a implementar las medidas de esta primera ola de acción que llamaría a este conjunto de medidas, ¿no? Eh, pero es clave la gestión del cambio. Sin embargo, no es premisa para ejecutar las otras cosas a la vez. Bien, entonces, al tener en cuenta estas priorizaciones, quisiéramos ya mostrar algunas cifras. Cifras que de pronto podrían mencionarse en dos grandes ambientes. Cifras del número de profesionales en seguridad digital que requiere el gobierno y cifras de seguridad digital que requiere la empresa privada, para luego hacer un análisis de qué temática tendríamos que tener en cuenta para especializar profesionales en seguridad digital. Entonces, en lo primero, Magíster, por favor, eh, cuantificando, precisando cifras, el gobierno, conociendo sus características generales, gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, regionales y municipales, los organismos públicos descentralizados, eh, ¿tiene usted cifras o podríamos estimarlas sobre el número de profesionales en seguridad digital que se requieren? A ver, según el portal de transparencia del Estado, tenemos 2.150 entidades en el sector público. 2.150 entidades, obviamente de diversos tamaños, ¿no? Obviamente puedes tener un SUNAT que por su tamaño seguramente puede tener un conjunto de 40 o 50 profesionales en este mundo de seguridad digital, hasta entidades muy pequeñas que no necesiten ninguno. Voy a ponerle un número estimado de 5,
¿no? Entonces, habría que hacer esta multiplicación, ya tendríamos 10.000 profesionales en el punto público que requieren tener esta destreza, ¿no? ¿Ok? ¿De acuerdo? Podemos hablar de 7.000 a 10.000 y pico. Yo creo que ahí, pero como digo, una visión integrada de este tema. En el sector privado tenemos casi 3 millones de empresas, obviamente de diferente tamaño. Vamos a ahorita estimar de que, obviamente, pues una pequeña empresa como un restaurante, pues no va a poder, pues, contratar a un profesional de esas características, ¿no? Entonces, estimamos que de estas 3,2 millones de empresas, eh, cerca de 500.000 estarían con esta demanda, con un promedio también de 3 profesionales, ¿no? Eh, este, Van a necesitarse. van a necesitarse, entonces estamos hablando de 25.000, ¿no? ¿No? Como le digo, con un tema muy conservador en el sector privado podría ser una dinámica mayor, una demanda mayor, ¿no? Y Pero sin ya estamos embargo, por hablando de favor, treinta y disculpe que cinco lo mil, interrumpa, sí, Magíster, sin embargo, le agradecería que no se detenga en el sentido de ya, ampliar la respuesta al sector privado. ya. Tendríamos, pues, como le digo, casi 25.000 en el sector privado, casi 10.000 en el sector estatal, ¿no? Ya estamos hablando de 35.000, ¿no? 35.000 profesionales que se requieren con esta visión nueva, ¿no? Como le digo, entonces, o que las mismas personas que están ahorita viendo seguridad, información y ciberseguridad, de repente invitarlos a que obviamente pasen por el reentrenamiento para poder ver esos temas. Yo les digo, eh, a ver, yo les cuento un caso. Una vez me llamaron estaba yo de CISO de una empresa y había un problema querían ver algunos temas por reglas, las reglas que teníamos que poner para hacer un servidor FTP. Entonces yo estaba así y yo le digo, pero antes de pensar, le digo en la medida técnica, le digo, ¿cuál es tu tema de negocio? Y me comenzaron a hablar del tema de negocio y yo decía, oye, pero acá, si tú haces eso, lo vas a generar un problema porque pueden entrar, o sea, estaba criticando su modelo de negocio. O mejor dicho, estaba poniendo riesgos a su modelo de negocio, ¿sí? Dice, pero no has visto esto, no has visto esto, pero esto hay que tener en cuenta. Obviamente, como les digo, por un tema de confidencialidad no puedo hablar del detalle, ¿no? Pero comencé a hablar de su problema, de su tema de negocio y nos dimos cuenta que estábamos entrando a un serio problema, ¿no? Y obviamente tuve que hacer un informe diciendo ahí estos temas que deberían revisarse, ¿no? Y bueno, se pasó un comité y se dio cuenta que eso por el negocio, en lugar de generarnos ingresos, nos iba a generar graves perjuicios, ¿no? Ujú, Pero mire cómo comenzamos. Me pedían cómo teníamos que hacer para configurar un servidor SFTP, ¿ok? Entonces, nuevamente, ciberseguridad es importante, pero no es suficiente, ¿no? Entonces, imagínense, si solamente lo hubiera visto por ciberseguridad, mira, hay que hacer el servidor, ¿no? ujú. ¿De Ahora acuerdo? bien, eh, Entonces, ¿qué hubiéramos perdido? De repente el servidor estaba bien seguro, pero íbamos a tener un impacto en el negocio muy serio, ¿no? Y ahí creo que está la diferencia entre entre la ciberseguridad, tanto a nivel técnico como en gestión y gobierno de la ciberseguridad, de un enfoque de seguridad digital como el que nosotros estamos proponiendo. Magíster, usted nos ha dado una cifra que es bastante amplia, pero tendría que preguntarle, en nuestro país, en Perú, ¿existe la cantidad suficiente de profesionales especializados en la materia para cubrir esos más de 30.000 posiciones que se necesitan? No, todavía no. Yo creo que tenemos un gap, sin ciberseguridad tenemos un gap en seguridad digital, el gap es mayor. El gap es mayor, ¿no? Ya. Creo Ahora, que por eso la oferta de esta maestría que hemos puesto a disposición del público en general. bien, entonces ya tenemos una cifra, ya tenemos un escenario, ya tenemos también una eh, cuestión a cubrir.
una necesidad de ofrecerle a la empresa y al gobierno profesionales especializados en la materia. Permítame un instante hacer un paréntesis para retornar y apreciar qué debemos hacer para especializar a un profesional en seguridad digital. Entonces, continuando, anunciarle a quienes nos acompañan que vamos a tener varias intervenciones relacionadas a la seguridad digital. La Universidad Nacional de Ingeniería va a cumplir 150 años. El programa del Sesquicentenario de la Universidad Nacional de Ingeniería incluye atender a la comunidad nacional en aquellas líneas de gestión institucional que es urgente resolver para mejorar la competitividad del país. Si bien es cierto que debemos apropiarnos de la tecnología, debemos tener muy en cuenta que también debemos apropiarnos de la seguridad. En eso se juega las potencialidades de las instituciones, sus economías y su continuidad como negocio. Entonces, en esa dirección del programa del sesquicentenario de la universidad, ocurre que tenemos una maestría diseñada que tiene 4 componentes, 4 ciclos. Cada uno de ellos tiene una denominación específica y un conjunto de temas. El gobierno corporativo y las tecnologías emergentes. Sobre este particular, que es parte de la oferta académica, ¿y qué anotaciones podría añadir, Magíster, por favor? Caso, gobierno Mm, corporativo y tecnologías emergentes. a ver, lo que ocurre con las tecnologías, a ver, ¿qué está ocurriendo ahorita con estas tecnologías modernas que estamos usando? ¿No? Porque las tecnologías emergentes son las que están, digamos, si tecnologías emergentes podemos hablar ahorita de la IA y la computación cuántica, ¿no? Pero hablar de la nube, hablar del blockchain, ya es una tecnología moderna, porque ya se está usando de manera intensa en las empresas, ¿no? Eh, pero el tema que hay que ver es cuál es la oportunidad de negocio real para poner estas cosas, ¿no? Eh, ¿Y cuál es el caso de negocio que permite hacerlo, que permite sustentar eso? ¿No? O sea, lo que ha ocurrido en estos años es, oye, vamos a hacer blockchain, y bueno, está bien, pues, pero la verdad es, el blockchain tiene sentido en esta empresa, es rentable para la empresa, ¿no? No hay que poner blockchain, no, espérate. O sea, yo recuerdo que antes nos decían, oye, los de negocios nos decían lo de tecnología, oye, pero ustedes solo hablan de poner tecnología. Ahora está ocurriendo lo que ellos nos criticaban. Las áreas de negocio, vamos a poner tecnología sin hacer una reflexión del caso de negocio. Segundo, tenemos claro que tenemos preparado a las personas para el cambio organizacional que va a involucrar esa nueva tecnología. Y después, tenemos los skills para implementar esa tecnología y para operar la tecnología, o vamos a depender de un proveedor que después nos va a poner la tarifa que él se le ocurra, porque obviamente no tenemos forma de poder tener una independencia de ese proveedor. Pues son algunas de las preguntas que aún se deberíamos responder antes de decir, bueno, vamos a embarcarnos a un proyecto de blockchain, ¿no? ¿Sí? Y eso ocurre si quieren hacer el tema de cloud, si quieren hacer IoT, si quieren hacer Big Data, ¿no? ¿Ok? Porque las inversiones son importantes, ¿sí? Y si invertimos sin considerar los temas que le he mencionado, es probable que ese negocio esté a pérdida. Eh, Hay empresas que se han metido en proyectos de este tipo poniendo en riesgo su utilidad anual, ¿no? Una empresa X, que no puedo decir su nombre, yo le decía, ¿sabes qué? Me preocupa que tus inversiones en este tema sean o 2 o 3 veces tu utilidad. Porque si se te cae uno de esos proyectos, ese año vas a entrar a pérdida. Y lamentablemente esa preocupación se tradujo en que la empresa tuvieron que poner que un proyecto, tuvieron que crear a pérdida porque lamentablemente ya no daba para más. Y ese año esa empresa perdió plata, pasó a pérdida, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los elementos que les he mencionado no se han considerado, ¿no?
Oye, o sea, creen de que porque pongo IA me voy a hacer millonario, ¿no? Y no, el tema es ver si la IA es importante para la empresa, en dónde lo deben ejecutar, ¿no? Y usarla racionalmente, y con eso, bueno, bueno, si es suficiente, es suficiente, ¿no? ¿Ustedes creen que esos noticias que me dicen que el 97%, perdón, el 70% de las empresas en nuestro país estamos usando inteligencia artificial? Es probable que de ese 70% de empresas, les aseguro que el 90% de esas empresas es porque está usando ChatGPT o Copilot o Gemini. Es lo que están usando. ¿Es malo? No, no es malo, porque ellos consideran que eso es suficiente para su negocio. Mm. Si han hecho no me parece malo que uno diga, sí estoy usando inteligencia artificial, pero estoy usando Copilot. No me parece malo, porque si ellos han considerado que es lo necesario para su actividad, no me parece mal. O sea, hay empresas que obviamente consideran que quieren usar la IA en términos mucho más intensos, ¿no? Es porque han encontrado un caso de negocio importante. Pero si no están tomando caso de negocio, es probable que estén firmando un cheque en blanco. ¿No? Mm. Y eso es lo que muchas empresas han tenido que aprender de la transformación digital a costa de las pérdidas que se han dado o la disminución de los ingresos también a los que han tenido que sufrir producto de no tener una visión integral de los riesgos. Entonces, el proceso de transformación digital es absolutamente importante, pero tiene que ir emparejado a un proceso de seguridad digital. Un nuevo paréntesis, disculpe usted, Magíster Simish, a quienes están en la sala, por favor, en el chat está el enlace para que se inscriban y puedan recibir su certificado de participación en esta versión de los coloquios desde la UNI. Continuando, la maestría que ofrece la Universidad Nacional de Ingeniería para cubrir las necesidades de especializar profesionales. En el primer ciclo toca gobierno corporativo, tecnologías emergentes y se inicia el plan de tesis. Pero en el segundo ciclo está la normatividad y metodologías de seguridad digital, la arquitectura y diseño de la seguridad digital y la seguridad digital en la cadena de suministro. Usted ha hecho ya algunas anotaciones, pero le voy a pedir, por favor, que amplíe este tema y me disculpa que no coloque el PowerPoint, pero tengo acá una recomendación en el interno de no volver a colocar el PPT por hoy día. Sí, sí, que era justo la recomendación que yo te dije producto del incidente, ¿no? Mejor Sí. no nos compliquemos ahora, vamos a no incomodar a nuestros participantes. Sobre este tema, como les digo, eh, la otra etapa viene, vayamos un poco del último, cadena de suministros, proveedores, Ujú. ¿no? Muchos de los incidentes que están sufriendo las empresas ahora es por fallas, por debilidades de seguridad en sus proveedores, ¿sí? Entonces, por eso el tema de la ciberseguridad, cadena de suministros requiere no solamente verlo desde el punto de vista de gestión, que es un componente importante también que se pone en la maestría, sino también ver la casuística, ¿no? Por ejemplo, una cosa es un servicio de tercero donde él te va a traer equipamiento que de repente por su sensibilidad requiere de una revisión de proveedores muy importante, por ejemplo, que te traigan un ATM o te traigan un POS. Obviamente tienes que mirarlo con tu revisión de cadena de suministros es muy diferente a pensar de que es una laptop, de repente no necesitas ser tan estricto, ¿no? Una cosa es que tú terceres un servicio de software, una cosa es que tú tenés una EPO, otra cosa es una nube. Entonces, obviamente, el curso que ponemos a disposición de los estudiantes es ver no solamente los temas de gestión del proceso de la gestión de proveedores, sino la casuística del tipo de servicio o producto que esos terceros pueden brindar, obviamente relacionados con los temas digitales o ETI. De ahí entramos a ver un poco más de arquitectura, pero también vemos un poco la seguridad, la gerencia de la seguridad ofensiva, donde obviamente hay que saber mucho del tema de red, diferenciar bien qué es un red team, un ethical hacking,
eh, un pentesting, pero sobre todo, ¿cómo le debemos vender esto a la gerencia para que la gerencia lo compre? Porque también tenemos muchas situaciones donde aparece ese informe y no toman acción. Entonces, hemos hecho una inversión innecesaria, ¿no? ¿No? Y creo que el peor desgaste que puede haber para una persona que tiene grandes capacidades como pentester es que después nadie quiera acusar ese informe y poder solucionar los problemas que ese informe ha identificado, ¿no? Y finalmente los temas de normatividad y metodologías de las seguridad digitales, ver todo el marco normativo, obviamente tienes desde el aumento del marco legal de ciberseguridad que tenemos en nuestro país, obviamente todas las leyes y los marcos que se usan especializados en el mundo de seguridad de información y seguridad digital a nivel de regulaciones específicas por sectores industriales, ¿no? Y obviamente las diversas metodologías de la seguridad digital y también algunas tecnologías modernas, ¿no? Porque igual ya tenemos que hablar de la gestión de riesgos en el IA y este curso a cargo de una docente muy especializada, y incluye esos Va temas. quedando Ya claro. no podemos hablar de solamente la metodología de riesgos y activos que puede ser muy conocida, sino decir, oye, bueno, ¿y ahora qué hacemos con la seguridad, con la IA? Y hay marcos de gobierno, hay marcos de ciberseguridad que nos permiten un poco ya estar preparándonos para lo que se nos viene. Queda claro. Eh, Entiendo que la Universidad Nacional de Ingeniería ha adoptado como política que los maestristas tienen que ir desarrollando su tesis a lo largo de los ciclos de estudio y que en el tercer ciclo hay un segundo curso de investigación a efecto que ya tengan casi terminada su tesis. Pero además hay dos cursos adicionales que son seguridad digital en la industria 4G y activos críticos nacionales. Y el otro curso es Gobierno y Gestión de Tecnología de Información y Seguridad Digital. Sobre este particular magíster, la trascendencia de estos cursos, por favor. Bueno, lo importante de los dos proyectos de investigación que se dan en la maestría, uno en el primer ciclo y otro en el tercer ciclo, es que la mayoría salga pues con su tesis de maestría bajo el brazo, ¿no? Entonces, el primer ciclo de la maestría ya definen su tema de tesis, esperamos que estén desarrollando, y obviamente su tema de tesis, identifican en el primer ciclo su tema de tesis y hace su plan de tesis. Y lo que esperamos es que en el segundo ciclo les vayan desarrollando ya la tesis. De tal manera que en el tercer ciclo, que es el otro curso, el proyecto de investigación que justo mencionaba Guillermo, obviamente ya veamos ese avance, hagamos los ajustes del caso, ¿no? Y que ustedes ya se lleven un conjunto de cosas, un conjunto de observaciones que les permitan en el cuarto ciclo, que no hay curso, pero obviamente ustedes ya tienen el tiempo para hacerlo, pulir esas observaciones de tal manera que puedan ir a las instancias finales del trámite administrativo para poder sustentar. Bueno, entonces, Ujú. el curso de proyecto de investigación 2 cumple esos fines. De ahí hablamos, mucho hablamos de ciberseguridad, hablamos del mundo retail, pero ¿qué pasa pues en el mundo de energía, en el mundo de los médicos? Ahora ustedes ven los dispositivos médicos. Los dispositivos médicos usan ahora Internet, ¿no? Y por ahí puede haber un atacante. Imagínense que en un momento, pues, algún dispositivo por el cual se mide el estado de salud de un paciente se altere, ¿no? Y no llegue las alarmas a las enfermeras y tengamos Mm. una situación de pérdida de la vida humana, ¿no? Entonces, el sector médico, el sector de energía, el sector de producción, eh, petróleo, aeropuertos, tienen una estructura tecnológica total, obviamente mineras, tienen una estructura tecnológica totalmente diferente para el control de, de sus servicios y de sus productos, ¿no? Y por eso la seguridad de la industria 4.0 resulta relevante en ese momento. Y Mm. también, como le digo, activos críticos nacionales, como, imagínense, pues nos quedemos sin luz, ¿no? Y por lo tanto también tenemos que darle esa visión, Mm. ¿no? Y la parte de metodologías y gestión es unir mucho el rompecabezas, ¿no? Porque estos controles de la seguridad digital se tienen que insertar en los procesos de las áreas de tecnología, ¿no?
Pues hay que revisar nuevamente, pues, los procesos de tecnología y digitales con lo cual se desarrollan estos productos o servicios y obviamente, y por eso esa sinergia entre los procesos y los controles hacen el curso de gobierno y gestión de TI y la seguridad digital muy importante. Ujú. Bien, eh, quiero tomar algo que usted ha mencionado y que tiene que ver con la protección de los recursos digitales y los acontecimientos como los que ahora anecdóticamente han acontecido, porque los educadores ahora tienen un rol especialmente importante y es formar en, sólidamente a los individuos en la ética para respetar los espacios digitales, para respetar la información, los datos y los escenarios digitales en general. Dicho esto, hay un cuarto ciclo en el cual los componentes son gobierno, roles y responsabilidades, procesos en la seguridad digital también, ciberprotección y ciberdefensa, y finalmente gestión de incidentes, resiliencia y gestión de la continuidad del negocio. El magíster Sismi, a lo largo de su presentación el día de hoy, ha tocado estos temas ya, pero por favor, creo que es un buen momento para redondear la temática con lo que usted pudiera notar a partir del contenido de este ciclo de la maestría de Gobierno y Gestión de la Seguridad Digital. Mm, a ver, vayamos por el tema de continuidad y resiliencia. Lo que eh, muchos dicen, el problema es que algunos dicen cuando tienen un incidente muy serio en el mundo de seguridad digital, en especial el de ciberseguridad, ¿no? Puede ser, puede poner a una empresa en peligro de extinción. Porque una empresa, a ver, y les voy a mencionar un tema. En la pandemia se mencionaba de que cuando una empresa dejaba de operar, producto de la pandemia, digo por la redundancia, en 3 semanas esa empresa se quedaba sin capacidad de poder solventar sus gastos para poder pagar sueldos, para poder pagar proveedores. Obviamente no tenía ingresos, ¿no? O sea, digamos, si la caja con la que él tenía de sus actividades anteriores solo le duraba para 3 semanas. Ya. Imagínense que un ciberataque paralice la empresa y durante 3 semanas no tenga ingresos. Puede ocurrir lo mismo que la causa. No está en capacidad de pago y obviamente la empresa tiene que quebrar, ¿no? Entonces tenemos que unir estos incidentes de de la seguridad digital, especialmente lo de ciberseguridad, ¿no? Con la capacidad de respuesta frente a esto que viene la resiliencia, pero también con una capacidad de respuesta mayor de continuidad de negocio en caso los mecanismos de respuesta a incidentes y resiliencia no sean suficientes, ¿no? Entonces, tenemos que establecer un esquema de continuidad de negocio y por eso la vinculación de estos tres conceptos en ese curso. El, el tema relacionado a este, si de protección y ciberdefensa es ver el tema pues, de la defensa nacional, ¿no? Verlo desde el punto de vista de defensa nacional, porque estamos en. Eso se está usando también para la ciberguerra, lo estamos viendo en la lamentable guerra entre Ucrania y Rusia, y por lo tanto tenemos que darle, pues, tenemos que también enlazarlo a ese tema. Creo que se mencionó mucho que durante los Juegos eh, panamericanos que se hicieron en Perú, hubo un gran número de ataques a los sistemas con los cuales se atendía el tema de los panamericanos y felizmente se pudieron bloquear y evitar de que esto generara problemas en el desarrollo de los panamericanos, ¿no? Y finalmente el último curso, perdón, Guillermo, sí, El pues otro era el de gobierno, roles y responsabilidades, El tema de procesos. gobierno es muy importante y lo ponemos puesto al final, porque no queremos hablar de los conceptos de gobierno que ya hemos visto en el curso de tercer ciclo, sino de ver, oye, cómo el CISO puede manejar el rol del CISO frente a la alta dirección, ¿no? Es casi decir, el CISO en la encrucijada, ¿no? Más es un pensando en el CISO, ¿no? ¿Sí? En cómo él tiene que gobernar la gestión del cambio, pero de sus stakeholders más importantes que son las gerencias, el, o sea, las gerencias, el directorio, el auditor y el regulador.
Ujú, Ese es el tema, básicamente. Y el otro, y junto con esta parte de gobierno, obviamente, establecer ya una metodología de planeamiento estratégico de la seguridad digital, ¿no? ¿Sí? ujú. Entonces, esos son los dos componentes adicionales Ya. con los cuales se dan, se brindan dentro de los tres cursos mencionados por guión. Mm. Quiere decir, Magíster, que esta maestría está orientada a formar gerentes, directores. Sí, eh, Muy bien, efectivamente, el caso de la gerencia de recursos, de procesos de las instituciones es un capítulo de suma importancia y en materia de seguridad digital toda una especialización. Magíster, quedamos muy agradecidos por todo lo que usted ha provisto en esta presentación. La Universidad Nacional de Ingeniería se ha propuesto dar un vuelco de suma importancia al servicio académico en el ámbito de la escuela de posgrado a efecto de proveer a la ciudadanía de las especialidades necesarias para la competitividad del país. Bien por esta oportunidad de una maestría en gobierno y gestión de la seguridad digital. Bien por lo que usted viene haciendo, Magíster Simish, en la escuela de posgrado y en las iniciativas relacionadas pues a este tema de tanta importancia y en la cual los educadores tenemos un rol sumamente importante. A lo largo de la existencia de la humanidad siempre hubo buenos y malos y la idea es que la mayoría sean buenos y que no hayan fulanos eh, que estén mal formados y que se dediquen a entorpecer la actividad propia, la actividad en la que estamos empeñados, la academia, el gobierno, la empresa, la seguridad y las buenas maneras, formación sólida en ética, ¿no? Que los educadores tienen que cumplir. Bien, la oportunidad del día de hoy se va a editar en un video para todos aquellos que nos han acompañado. Regístrense por favor en el chat, está el formato de asistencia y les enviaremos el video de manera que puedan ustedes repasarlo, aprovecharlo, compartirlo y acompañar a la universidad en la formación de especialistas en gobierno y gestión de la seguridad digital. Les alcanzaremos el brochure, lo tendrán ustedes para que puedan analizar acaso de la conferencia de bases neuropsicopedagógicas para la educación digital. Llámenos, con gusto estaremos atentos a atenderlos.